Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros, esta vez para contaros que un señor se estaba arreglando el sótano de su casa, seguramente para hacer una bodeguita, porque es lo que suelen hacer cuando te arreglas, te haces una pequeña obra en tu casa que es antigua, aprovechas la humedad y sobre todo si es piedra. Lo digo porque yo he conocido también casos aquí en mi tierra de un señor, hay una ciudad antigua, Intramuros, oriental, y que primero fue colonia, en fin, como siempre. Y se hizo una bodeguita, una pequeña obra, empezaron a salirle cosas, piezas y piezas y piezas, y en un momento era un señor muy mayor, en un momento determinado decidió parar, porque dice que aquello, no sé, aquello no tenía fin. Y de alguna forma los arqueólogos lo entendieron, sacaron piezas intactas, me enseñó de mármol, pero es que, claro, estas ciudades antiguas debajo tienen un subsuelo. Este lugar es que han descubierto 38 tumbas y no sé si 10 sarcófagos de yeso. Muchas de ellas producen, o sea, provienen del siglo III. O sea, simplemente excepcional porque todavía no había caído el Imperio Romano. Estamos casi al final de lo que se considera en historia la antigüedad. O sea, que es una época medieval. Allí había en el siglo XIX, en esta misma zona, se encontraron, era una necrópolis, se encontraron tumbas también muy antiguas, se sabía que por la zona estaba. Primero se suponía que era eh, como una especie de iglesia del mar o algo así que se llamaba, que antiguamente estaba y que hoy no queda nada. Pero después se ha llegado a la conclusión que también había un templo pagano, por decirlo de alguna forma, porque había un manantial y entonces la gente quería ser enterrada en ese lugar mágico. Y por lo visto, pues algo de eso tiene que haber, porque en esta época yo no sé hasta qué punto está cristianizada esta zona. Los germanos que invaden Europa por la presión de los hunos, de Atila, pues invadieron todo Francia y tal, pero y se cristianizaron después, pero no sé cronológicamente si la fecha del siglo III, cosas así, estaban cristianizados, puede que no, siquiera, porque el imperio todavía no había caído. El hecho real es que es un hallazgo muy interesante porque es que 38 tumbas y 10 sarcófagos de yeso, de escayola, yo no sé qué demonios, además en bastante buen estado, pues ha supuesto que puedan, y sobre todo la simbología, esta música, no sé de quién será, la simbología que lo acompaña con unas cruces iguales, con un redondel alrededor, toda una iconografía raruna, que seguramente serían cristianos, pero no se sabe, la verdad es que no se sabe, y están investigando estas personas qué edades tenían, de que murieron, etcétera. Esto se tardará un tiempo, estaban con los pinceles ahí, los pobrecillos ahí en el sótano, desenterrando cadáveres, fotografiando, dibujando, etcétera. Bueno, son noticias que he leído y que os paso a vosotros. Siempre hago una noticia como más de fondo y después diferentes artículos. Bueno, ahora les voy a contar un poquito. Es un artículo pequeño y rápido que durante los trabajos, ya os digo que es una localidad que está a 27 kilómetros de París, o sea, muy, muy cerca, que seguramente estas localidades se unen por la expansión de las ciudades grandes. Durante los trabajos de mantenimiento de un sótano llevados a cabo por el propietario de una casa en Francia, salieron a la luz restos de 38 tumbas. Me parece increíble. De la antigüedad tardía. O sea, están tocando ya lo que es el medievo, el alto medievo, y 10 sarcófagos que los arqueólogos han datado en la Edad Media. Por visto hay sucesivos enterramientos. Tras el descubrimiento, que fue absolutamente fortuito, porque este señor no quería más que hacerse obras en su sótano y se acabó chimpón, eh, encontraron un esqueleto durante la obra. Y entonces dijeron, ¿esto qué es? Durante la obra de acondicionamiento de un sótano por parte de un propietario privado que no tenía más intención que hacer una obra en su inmueble en la localidad francesa de Corbeil-Essonnes, que está a 28 kilómetros, como os he dicho, de París, o sea, prácticamente París. El Servicio Regional de Arqueología de Francia lo que pasa es que envió a su gente, envió un equipo de investigadores a ver aquello que era para realizar, pero no sabían, no suponían que fuera tan antiguo, para realizar una excavación, porque allí se había encontrado necrópolis en otra zona de ese pueblo, pero en el siglo XIX, para que realizara una excavación en el lugar del hallazgo.
aunque este no ha sido el descubrimiento aislado, porque la presencia de tumbas, sobre todo de la Edad Media, en esa zona se conoce desde hace bastante tiempo, desde hace mucho tiempo, pero no han aparecido en tanta cantidad como le ha pasado a este pobre hombre. Y bueno, lo que pasa es que algunos vecinos, cuando han ido a reformar su jardín, su casa, pues le han ido apareciendo tumbas como desde hace bastante. Y por ejemplo, los trabajos llevados a cabo en el siglo XIX en la localidad, trabajos de, ¿cómo se dice?, desmonte, no sé cómo se dice, trabajo de infraestructura, lo que hizo es que afloraran diversos sarcófagos de yesos típicos del periodo medieval, que aísla bastante lo que es el cuerpo, lo aísla de la degradación. Y durante esta época lo que pasa es que los investigadores supusieron que los enterramientos estaban asociados con la capilla de Notre Dame de Scamps, del campo, que estaba construida en esa zona, pero de la cual no queda ni las raspas que dicen aquí en Andalucía, en el siglo VII, sobre un antiguo templo. Ya sabéis esas supersticiones. Los que dominan, entonces construyen las cosas encima de los anteriores, como nuestras iglesias están sobre mezquitas, ¿no? Y entonces ellos construyeron la iglesia sobre un antiguo templo pagano que honraba un manantial que había al lado. Era como un lugar mágico, ¿no? Pero a día de hoy no queda nada, pero nada. Seguramente reciclarían las piedras, como se suele hacer en estos casos, ¿no? Y de aquellas antiguas construcciones, y las tumbas, lo que pasa es que no han podido ser objeto de estudio hasta ahora. Pero sí, los trabajos de excavación que los arqueólogos del Servicio Regional de, no sé cómo se llama, de arqueología de la zona, han llevado a cabo en las 4 habitaciones que conforman lo que es el sótano que el buen señor se quería reformar, y le ha salido ahí un pedazo de necrópolis que para qué, de este hombre que ha sacado a la luz. Es que 38 tumbas más 10 sarcófagos, pues son 48, 38 sepulturas de un cementerio que estuvo activo durante un largo... Qué mal rollo tener la casa encima de un cementerio. Largo tiempo. 700 años tenía el cementerio. Desde el siglo III al siglo X, el cementerio. Y está bien conservado. Y es que todos estos vestigios, todos estos enterramientos, han resultado ser mucho más antiguos de lo que suponía, de lo que supusieron en un principio los investigadores que hicieron las primeras excavaciones en el siglo XIX. Entonces, de hecho, las primeras inhumaciones datan de la antigüedad tardía, un periodo de transmisión entre la Edad Antigua y la Edad Media, de los siglos IV a VIII, lo que probaría que el emplazamiento ya había sido utilizado con anterioridad como cementerio mucho antes de la construcción de la capilla de Notre Dame dels Camps, de Champs, como se diga. Posteriormente, a comienzo de la Edad Media, lo que pasa es que con el cambio de costumbres funerarias, los difuntos ya no se enterraban tumbados sobre las espaldas, sino en un ataúd de madera colocado en una fosa, sino que eran sepultados en sarcófagos de yeso. Les saldría más barato que la madera, digo yo. Algunos de los cuales estaban decorados, aunque este no es el caso de los 10 sarcófagos que se han descubierto en el sótano de este señor. Estos ataúdes, lo que pasa es que, a diferencia de otros, solo contienen un difunto, y uno de ellos estaba rematado por un bloque de piedra blanda, tallada. Al no estar terminado, resultaba muy difícil de restaurar en su forma original. Pero, sin embargo, en una cara de este bloque, los arqueólogos han podido distinguir parte de un rosetón con una cruz en medio, mientras que en la opuesta se grabó una cruz latina y otra cruz en el interior con un círculo. Los investigadores, lo que pasa es que han dicho que el análisis de estos esqueletos, lo que pasa es que va a determinar, como se había comentado, el sexo, los individuos, la edad de que murieron y cuáles habrían sido sus condiciones de vida también. Si estaban bien alimentados, anémicos. También se estudiará la posición que ocupa. Es que la genética ha ido tan aprisa en los últimos 15 años. La posición que ocupaban los huesos
y los objetos funerarios para conocer mejor las prácticas de enterramiento del periodo, así como saber si las tumbas realmente fueron abiertas para reacondicionar los huesos o si por el contrario pudieron haber sido saqueadas poco después de la inhumación. Bueno, espero que os haya gustado y hasta mañana. Bye.